Seguimos hablando del caso de Diego Fernández Lima después de que la justicia supimos que ha pedido revisar el patio de Christian Graf para llegar a ver si hay más huesos o incluso más cuerpos. Hemos visto que Christian rompió el silencio hace unas semanas atrás en una entrevista exclusiva después de muchos meses de que se encontraran los restos de una persona allí. Él dice que no sabía de quiénes eran ni que había allí un cuerpo y dice que no tiene absolutamente nada que ver, ni su familia, ni él, ni nadie que él conozca. Lo que pasa es que hay muchas hipótesis puestas sobre la mesa. La justicia, incluso la fiscalía, tiene claro que este señor hizo un presunto encubrimiento de este hallazgo y que supuestamente podría llegar a saber que ese cuerpo llevaba allí mucho tiempo. Y es que si atendemos a que estaba en la casa de los Graf, que los abogados de este mismo intentan decir que no, que estaba en la casa de al lado, pues estaríamos diciendo que vivió como 40 años con el cuerpo en el jardín de su casa. Sus hijos, sus esposas, sus padres, absolutamente todo el mundo que vivía en esa casa vivía con un cuerpo en el jardín de un chico desaparecido que había salido en las noticias. Evidentemente, este es un caso tremendo que han hablado por aquí un poco en Bondi Live. Hacía tiempo que no sacaban nada sobre este caso. Creo que han dado nuevos datos inéditos que nunca antes se habían llegado a conocer, así que vamos a ver un poco todo esto. Ahora daremos más de opiniones. Nosotros el otro día hablábamos del hijo de Graf, un poco todo esto, pero sinceramente el caso, y Diego no se olvida, mucha gente quiere ya justicia, ¿no?, por todo esto. Y vamos a estar analizando absolutamente todo de esta situación, de este caso y esta desaparición ocurrida hace ya más de 40 años. Tengo en mis manos un documento que es el documento en el cual la querella del hermano de Diego Fernández Lima, es decir, los acusadores, la contraparte de Christian Graf, pide relevar todo el jardín con un georradar, todo el jardín de los Graf con un georradar, porque ellos sospechan que en el jardín de los Graf puede haber más restos de Diego Fernández Lima, porque no se encontró el cadáver completo de Diego Fernández Lima. Ellos sospechan, o sea, la familia de Diego Fernández sospecha que hay más restos en el jardín y además sospechan que puede haber más cuerpos en el jardín de los Graf. Atención con esto, que es una de las hipótesis que nosotros la trabajamos desde el principio, la barajamos desde el principio, se habló mucho y la gran pregunta es, ¿por qué no revisan en el resto del jardín? Porque si apareció un cuerpo, ¿por qué no podrían aparecer otros más? Lo cual sería gravísimo. Bueno, recién ahora, tarde para mí, pero la querella solicita analizar el... Bueno, tarde, muy tarde. Han pasado ya 4 meses desde que se encontró el cuerpo, ¿no? Entonces, tardísimo llegan a este punto. El campo en el georradar, y la noticia es que la fiscalía ya contestó, aunque sea de manera informal, que está de acuerdo con esa medida. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que en las próximas horas se autorice, por más que la autorización la hace el juez, se autorice a que un georradar, que es algo así como si fuese, lo voy a decir mal, pero para que se entienda, como una radiografía o como una ecografía del piso, ¿no? Para ver qué hay debajo del piso sin necesidad de remover. Eso es un elemento que inclusive lo tienen empresas privadas y también tienen gendarmería, georradares, y se podría utilizar. Pero les decía, tengo acá el escrito en mis manos que presenta la querella de Diego Fernández Lima, o sea, que presenta la familia de Diego Fernández Lima, con algunos puntos muy interesantes. Lo primero que remarcan en este escrito es que, según contó el fiscal el 12 de agosto, el fiscal escribe: vale aclarar que los restos se desprendieron del sector del jardín de la Casa Lindera, más precisamente de Congreso 3742, dice la defensa de Diego Fernández. En otras palabras, no hay duda que los restos de Diego se han encontrado en el domicilio que pertenece a Christian Norberto Graf y a Ingrid Christian Graf de Freeman.
¿Esto por qué lo aclaran y lo señalan desde la querella de Diego Fernández Lima? Porque se acuerdan que el propio Christian Graf, en la nota que le da a Sebastián Domenech, dice, no, en realidad aparecieron del otro lado. Lo que pasa es que antes había una cerca que fue corrida, y etcétera, etcétera. Bueno, acá lo que dicen desde el lado... Claro, lo que pasa es que hay pruebas de que no. O sea, de que ese cerco no era así como dijo el señor Graf, sino que era justo en el límite es donde apareció el cuerpo, o sea, el límite de su casa. Entonces estaría mintiendo ahí. El lado de Diego Fernández Lima nosotros no tenemos duda, apareció el cuerpo del lado de los Graf, de Christian y de Ingrid Graf. En eso no hay dudas. Y además señalan esto que yo les mencionaba, que hay algunos faltantes del cuerpo. De hecho, el equipo argentino de antropología forense se refiere en su informe a esqueleto casi completo. ¿Qué quiere decir esqueleto casi completo? Que no se encontraron, por supuesto, todas las partes. Por eso es que dicen, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que existen más restos óseos de Diego que a la fecha no se hayan encontrado en aquel desprendimiento de tierra sucedido el 20 de mayo. Por lo tanto, aún pueden estar alojados en el jardín de la calle Congreso 3742. Y yo estoy seguro que muchos están pensando, ¿y hace falta que pasen 3 meses y que lo tenga que pedir la familia de Diego? Que revisen a ver si hay más cuerpos. Hay cosas de la justicia Increíble. que yo muchas veces no las puedo explicar realmente cómo no lo hicieron en ese momento. Si faltaban partes del cuerpo de Diego, ¿cómo no lo buscaron en ese momento? O cómo no buscaron a ver si había más cuerpos también. Bueno, eso es lo que están pidiendo ahora los querellantes y según me decían recién, desde la Fiscalía les parece bien. ¿Qué más? A que les parece bien, o sea, no lo hacen antes, pero ahora ya sí que les parece bien, ¿no? Increíble eso, ¿eh? A ver, realmente de este caso lo que no cabe duda es que la persona que terminó con la vida de Diego vivía en esa casa. O sea, no hay ningún criminal que vaya a enterrar un cuerpo en el fondo de otra casa, como decía la defensa de Graf, que no fuese la suya, salvo que el fondo de la casa fuese una playa, un bosque, etcétera, pero aquí en esta no hay duda de que la persona que lo mató pues vivía en esa casa, ya sea Graf, el padre, no lo sé, no sé quién fue sinceramente, pero que vivía en esa casa está claro, o que estuvo en esa casa y que ellos lo saben, entonces tienen que hablar. Lo que no se va a poder saber seguramente vaya a ser el motivo del crimen, pero hay que ponerse en la situación, o sea, de que terminaron con una persona, realmente alguien iría a enterrarlo de noche al fondo de una casa, que sería por que había algo en contra de ellos o algo así, ¿no? O sea, irían allí a esa casa a enterrarlo de esa forma rápidamente. La respuesta sería que no, o sea, habría perros ladrando a lo mejor, se encenderían luces, podían llamar a la policía, el tema del cerco con un cuerpo, cómo lo saltarían, cómo llegarían hasta ahí, realmente es improbable al 101%. Entonces creo que las hipótesis que maneja la defensa, una de ellas es surrealista a más no poder. Esto es interesante, dicen, no debe descartarse que aún puedan encontrarse los restos faltantes del cuerpo de Diego, elementos, además de los restos, elementos que puedan resultar de relevancia para la investigación de la verdad en estas actuaciones. ¿Qué quieren decir acá? ¿Se acuerdan que cuando apareció el cuerpo de Diego Fernández Lima, apareció un reloj, aparecía la corbata, una moneda? Lo que están diciendo acá es, revisen un poco más, porque además de los huesos faltantes, pueden aparecer otros elementos de interés, otros elementos importantes que no aparecieron hasta el momento, porque hasta ahora lo único que se encontró fue el desprendimiento, ¿no? Entonces, sigan buscando, dicen por ahí. Después dice, por consiguiente, teniendo en consideración todo lo anterior, y acá es cuando hacen el pedido, solicitamos, ya que existe un alto grado de probabilidad de que en aquel domicilio aún estén alojados los restos faltantes, como así también otros objetos no biológicos, resultará fundamental que se implemente mediante gendarmería o alguna fuerza de seguridad técnicas de georradar en aquel domicilio, que es esto que yo les venía diciendo, ir con una máquina
pasarla por encima del campo, del jardín, y ver qué hay debajo, como una especie de ecografía. Otro punto importante de este documento. Dice, concretamente, resultará fundamental poder conocer la identidad de la persona que efectuó el llamado al 911. ¿Se acuerdan que había un llamado extraño al 911? Muy raro, donde había una persona que decía, che, miren que veo que están sacando huesos humanos, veo que los pueden tirar, veo que se pueden hacer los tontos, probablemente es de hace 40 o 50 años y a todos nos llamó la atención ese llamado al 911. Bueno, ese llamado ahora están pidiendo que se investigue, porque todavía no se sabe quién lo realizó. Hay algunas cosas que a mí me parecen raras, que no se sepan y que recién las estén pidiendo ahora. Solicitamos que los resultados de las averiguaciones se mantengan en reserva, dice el documento, pero solicitamos que se establezca quién es la persona que realizó ese llamado al 911. Esto también es importante. Y después piden otra cosa interesante. Recuerdan que cuando la empresa constructora fue a poner o fue a hacer los trabajos, realizó una medianera, construyó una medianera. Lo que dice en el escrito es, si construyó una medianera donde antes había un alambrado, que nos digan, dicen desde la defensa, si ese alambrado todavía lo tienen, porque eso sería importante poder analizarlo, ese alambrado, si alguien lo estuvo manoseando, si alguien lo tocó. Y otra cosa que dicen es... No, a ver, también la persona, o sea, el testigo del 911, tuvo que estar tranquilísimo en su casa, ¿no? O sea, es como... hago esta llamada que es de aquí de donde sale todo este caso tan mediático y a mí absolutamente nadie me llama ni llega a mí de ninguna forma. ¿Cómo puede ser eso? Es prácticamente increíble, ¿no? Para poder poner ese alambrado se tuvo que remover tierra, porque el alambrado tiene como unos palotes, unos sostenes, que eso hay que enterrarlo, y para enterrarlos hay que hacerlo justo en el lugar donde se encontraron los huesos. ¿Quién lo hizo eso? ¿En qué momento se hizo? Bueno, también pide esa información. Bueno, esto es lo que está pasando en la causa Graf, no la quiero hacer muy extenso, hay muchas novedades, pero esto es lo que está sucediendo en la causa Graf. Yo creo, por lo que pude averiguar, que en las próximas horas o días se va a analizar la posibilidad de utilizar el georradar, y yo no me quiero imaginar si llega a aparecer algo más, ya sería directamente escandaloso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. 9 de la mañana, 44 minutos. A ver, como tal, se saben algunas cosas del tema Graf y de ese día. Pues, supuestamente las informaciones que dieron es que Cristian faltó todo el fin de semana y 4 días más desde la desaparición de Diego, que si no me equivoco había sido un jueves o un viernes, y además se supo que llevaban la misma materia, o sea que era historia. Esto lo dijeron, así que tenía sentido pensar que a lo mejor quisiesen estudiar juntos o algo así esa parte. Y también hay otro amigo que vive fuera de Argentina, creo que en Israel, según lo que se había dicho, que asegura que Graf y Diego Fernández Lima hablaban de motos, que hablaban mucho del tema de las motos. Entonces no sabemos si por ahí podría haber surgido alguna amistad de algún tipo y se habrían hecho alguna putada o algo así, y de ahí pudo haber venido el fallo, en este caso, de que hubiese un motivo para terminar con Diego. Gracias a todos los que están del otro lado. Gracias Luciano, dice, es un pedido de la querella, streams que son mucho más violentos que este. Este es un chat muy ameno, ¿no? Muy coral, muy simpático. Acá no hay agresiones, me encanta. Oscar Luna dice, producción, un soporte para el celular de Martín. Tenemos el soporte, lo que pasa es que lo revolví en un ataque de locura antes de empezar. Acá nos amamos, dice Emiliana, que si no me equivoco escribe desde Inglaterra. Bueno, gracias a todos los que se van sumando. Justamente coral, exactamente. Bueno, nos metemos en el caso de Tiago. Oye, también me pareció muy curioso esto que vi, que entre los recortes que tenía Juan Benigno Fernández, que es el padre de Diego Fernández Lima, o sea, Tito, que es así como le llamaban,
había guardado varias fotografías y varios recortes de prensa de menores desaparecidos y desaparecidas. O sea, todo esto luego de que su hijo saliese de su casa por última vez en el 84, el 26 de julio del 84. Y aquí en este recorte se encuentra el de 3 adolescentes femeninas desaparecidas el mismo día, en el 1985. Tenemos a Mariana Manelli, a Mariana Roldán y a Edith Frontera. Aquí está este recorte de prensa que, bueno, supuestamente, según lo que dijeron algunos periodistas, lo habría guardado el padre de Diego. No sabemos si por haber estado analizando el caso de su hijo, si pensando si podría llegar a tener algo que ver, porque en aquel momento lo que más pensaba la familia, etcétera, es que se lo había llevado una secta, ¿no? La secta Moon, creo que hablaban de ella. Pero bueno, no se concretó nunca esa teoría y aún así el padre estuvo intentando vincular otras desapariciones a la desaparición de su hijo menor. Vamos a andar el camino de las declaraciones testimoniales. Se empieza a abrir, Marina, de a poquito el expediente. Insistimos, un expediente que, como lo dijimos el primer día, el expediente de una historia tan apasionante como truculenta. Esta es la citación que se hace a declaración por parte del fiscal López Perrando, solicita al juez Litvak. La presente investigación se inició el pasado 20 de mayo, ¿se acuerdan cuando hablamos de volver el tiempo atrás? Sí, es el hallazgo. Es el hallazgo de los restos óseos humanos. Exactamente, a raíz del hallazgo de estos restos óseos humanos, mientras se realizaban tareas de remoción, de sedimento mediante el uso de palas manuales, específicamente de un talud localizado en un espacio lindero entre los predios Avenida Congreso 3748, Avenida Congreso 3742. Un detalle, Marina, importante. Posiblemente, si Christian Graf, y ahora lo van a ver, y su familia no hubiera tenido una actitud de confrontación con los operarios, con los obreros, diciendo no toquen el banano, no toquen la Santa Rita, posiblemente no hubiéramos estado hablando de esta historia. Es decir, si alguno dentro de esa casa es el asesino, empezó a recorrer un camino de errores que fue encarar a los obreros para decirle, ojo con el banano. Entonces los obreros empezaron a poner mayor atención donde posiblemente no hubieran puesto. Y levantó sospechas porque decían, estamos construyendo una medianera nueva, gratis. Correcto. ¿Qué más quiere? Estamos reforzando la medianera, para lo cual había que ir hasta abajo. Fíjense. Bien, seguimos. Dice, el personal policial procedió al secuestro de restos óseos, un fragmento de calzado, una pieza de reloj, un llavero y una llave. Prestó declaración testimonial Cristian David Pereira Godoy, obrero de la obra en construcción. Explicó que el 20 de mayo pasado comenzó su jornada laboral a las 14, continuando con excavaciones ya en curso, y que en el sector del fondo, lado izquierdo, al efectuar una excavación de 1,5 metros de profundidad destinado a un perfilado para levantar un paredón, se desmoronó la tierra hacia la casa lindera y vio a 80 centímetros de la tierra restos óseos de un ser humano, más precisamente un cráneo. Bueno, atención con este dato a tener en cuenta. Cuando habla del fragmento de calzado, una pieza de reloj, un llavero y una llave, por testimonios de la familia y por lo que tiene acreditada la investigación, Diego salió de su casa con una camisa, una corbata, un jean que creen puede ser aquel de la etiqueta UFO. No lo tienen asegurado porque no encontraron el género jean, pero sí la etiqueta que tiene un género sintético que se degrada mucho, tarda mucho más en degradarse. Y salió vestido con el guardapolvo de taller con el que iba justamente a contraturno a taller, ¿no? Bien, seguimos repasando, dice... Arcifa es el arquitecto, lo mencionamos, el responsable de la obra de 30 años, exacto, que ante ello se dirigió a la finca lindera, cita en Avenida Congreso 3742, que es la Casa Graf, donde entrevistó a Ingrid Cristina Graf, hija de la propietaria. Bien introdujimos a este personaje antes que nadie, ¿te acordás, Marina, cuando dijimos? Que fue la primera en decir, acá hay una iglesia. Sí, acá estaba la iglesia Santa Rosa, Santa María de los Ángeles. Ambos se dirigieron al lugar, ambos son Ingrid Graf y
el arquitecto, al lugar del hallazgo, mientras que la nombrada llamó al 911. Añadió que su familia residía en el inmueble desde aproximadamente 1974, cuando ella era niña. Aportó datos de antiguos ocupantes del inmueble lindero y recordó que siempre había existido una división con plantas tipo enredadera entre ambos terrenos. Claro, hasta el momento de la medianera, ustedes imagínense 2 terrenos linderos, una desarrolladora que viene, compra una casa, pide los permisos, hace la demolición porque va a construir justamente un edificio permitido. Hasta la aparición de esta gente, antiguamente allí había justamente una libustrina, como tantas casas divididas por libustrina. Hoy me contaba alguien de la investigación que había justamente una enorme cantidad de raíces que dificultaba mucho la búsqueda del cuerpo. Porque yo pregunté si lo del banano, que no es un digamos, no es un árbol de plátano, es un banano, tenía que ver con el intento por ahí de plantar un árbol que desarrollara raíces determinadas para justamente cada vez expulsar más el cuerpo. Me dicen que ya de antemano, que es como dice Graf, como dice Ingrid, y ya vamos a mostrar imágenes del banano. Bien, seguimos. Aparece otra testimonial, es Rolando Medina Rodas, que es parte de los obreros que estaban haciendo la excavación. Dice, en un momento un hombre se acercó y les dijo que tenían prohibido tocar un árbol pequeño que estaba al lado de un bananero. Agregó que en ese momento les llamó la atención porque estaban haciéndole una medianera nueva, que no tenía mucho sentido que les prohíba el trabajo por un árbol que en sí mismo no llamaba la atención ni nada por el estilo, que además estaba en el terreno de la propia obra, particularmente sobre la medianera trazada. Explicó que según Marcos, el responsable de la obra dispuso remover el árbol en cuestión, ya que era imposible conservarlo a los fines de llevar a cabo las tareas dispuestas. Claro, si va a hacer la medianera, hay que sacar el árbol. Y ahí entras muchas veces en... Mira, ahí tenés esto es perfecto, el dron que generó el noticiero de América Noticias. Nuestros compañeros del aire generaron esta imagen con un dron para poder entender. Esto que ustedes están viendo acá, alguna vez fue una libustrina. Claro. ¿Sí? Lo que están viendo acá es lo que técnicamente en una investigación penal se llama la sepultura criminal. 60 centímetros, 65 centímetros de profundidad donde enterraron el cuerpo. Previo post sepultura criminal es que se hace esa pileta que ustedes ven ahí donde se agrega esa carpetita que empieza a acercarse. Material, ¿no? Claro, ahí estaba el árbol, el banano. Ahí estaba la supuesta Santa Rita. De hecho, ahí arriba se ven algunas de las hojas típicas de un banano que se cortó. Y acá, un dato que es impactante, acá, ahí donde está la manguera, se sentaba con una silla Christian Graf a vigilar a los obreros. Por eso yo insisto que lo que el fiscal toma es el comportamiento, la conducta de Christian Graf para sospechar que este hombre, evidentemente, pisó un palito, cometió un error, porque no hay crimen lógicamente perfecto. Ahí ustedes ven la excavación. Esta excavación se tuvo que hacer, ahora ven un poco, ven ustedes unas maderas típicas de obra, pero se tuvo que hacer en esta dirección para poder llegar al fondo y hacer sólida esta medianera que ustedes están viendo donde estaba enterrado. Ahí lo ven en movimiento, mirá, terreno, ahí se ve barro. Frenalo un minutito acá, frenalo ahí si podés, diré. Este es el lugar donde estaba enterrado el cuerpo. Claro. Acá trabajó el equipo de antropología forense, que hay que hacer es la tierra de acá que al momento de excavarse del otro lado que hay que hacer una aclaración, Marina. Por debajo de la medianera. Hoy me explicaban, no llegaron en forma primaria al equipo de antropología forense. Eso a veces dificulta las investigaciones. Yo pregunté, sé que por ahí es un dato un tanto truculento, si habían encontrado el cuerpo entero. Me dicen que sí, pero que solamente faltaban algunas cuestiones de la estructura ósea del rostro, que es típico por el paso del tiempo. Faltaban algunas cuestiones de las manos, pero nada de las ausencias óseas hacía pensar en que podría haber tenido que ver con el homicidio en sí. Claro. La aparición en forma precipitada de un elemento punzante atravesando la zona intercostal es lo que creen que provocó justamente la muerte. No había disparos. Las heridas intercostales, ¿no? Exactamente. Que quedaron acreditadas por la pericia del No había disparos, de no tenía golpes en el cráneo. Y un dato importante, tampoco tenía golpes en sus extremidades, en sus brazos, en sus manos,
o los huesos digamos, de esos humanos. Por lo menos que hayan afectado la estructura ósea. Claro, que uno podría pensar en algún tipo de maniobra de defensa por parte de la víctima, ¿no? Seguimos avanzando entonces en el material. En este caso hablamos de la declaración testimonial de Alberto Orlando Sánchez, encargado del personal de seguridad e higiene, que agregó que al ingresar la policía, él aguardó desde el lado exterior con sus compañeros y el arquitecto, oportunidad en la que se acercó Cristian Graf, y de manera espontánea le dijo que allí anteriormente hubo una iglesia cristiana antigua y que el hallazgo de los huesos pudo haber sido por relleno de terreno y se retiró. O sea, tiró dos hipótesis. La iglesia y el relleno de nivelación del terreno. Yo insisto que acá tenemos una familia que vivió 10 años en esa casa hasta el crimen, porque si la compraron en el 74 y vivió hasta el 84, vivieron de esa. Al lado estaba la familia de la hermana de Boy Olmi. Alguna vez, luego, cuando adelantamos la línea de tiempo, estaba Gustavo Cerati. Esa familia, los Graf, deben haber vivido todo el tiempo pendiente de qué pasaba con la propiedad al lado sin poder controlarla. Lo que es increíble es que en 41 años no hayan hecho algún movimiento para desprenderse de la principal evidencia, es decir, de la única. Se sintieron seguros en la preservación del cadáver, de la muerte que presumimos pasó allí, porque acá tenemos, la casa podría ser la escena primaria del crimen, la sepultura criminal, ese lugar, la escena secundaria donde descartan el cuerpo. También lo podrían haber matado ahí, pero es menos probable. Ahora, vivieron del 74 al 84... a partir del momento en que lo matan a Diego Fernández Lima, a partir todo el resto, hasta completar los 41 años, pendientes de los movimientos al lado, pendientes también de la vida de Cerati. En un momento se les muda el famoso al lado en el 2002-2003. Claro. En el momento en que la familia Olmi, la Marina, la hermana de Boy, vende la propiedad, esta familia debe haber entrado en colapso y de haber dicho, ¿a quién se la van a vender? Y en el momento en que empezó la construcción, la demolición de la casa donde vivió Cerati, es donde el presunto o la presunta asesina o los asesinos empezaron a cometer errores. Principal error, ir a cuestionar a los obreros. No toques el banano, fíjate, ojo la Santa Rita, me pongo con una reposera a mirar lo que hacen. Posiblemente los obreros se hubieran prestado menos atención si no se hubiera dado ese litigio típico de un litigio lindante, con una medianera de por medio, ¿no? Avanzamos en las declaraciones testimoniales. Acá sí nos metemos con Norberto Cristian Graf. Cristian Graf, el principal, único sospechoso, dice, intentó persuadir a los presentes de que esos huesos que se encontraban allí podían resultar de vieja data, indicando que en el lugar había funcionado antiguamente una iglesia, haciendo alusión a una posible tumba. También refirió que en el lugar se había situado un establo. Y por último refirió, como rememorando casualmente, que en ocasión de construirse una pileta de natación en el fondo de la propiedad, se había pedido un camión de tierra que pudo eventualmente haber traído y depositado en el lugar los restos óseos hallados en la actualidad. Tiró en un párrafo las tres hipótesis. Las tres hipótesis. ¿Te acuerdas que un día trabajamos todas las tres hipótesis de Cristian Graf? Para todo esto, el fiscal lo recoge y dice, acá hay un delito continuado. Hasta el hallazgo de los restos óseos todavía se continuaba justamente con el encubrimiento de otro delito, que en ese caso es el homicidio agravado, que sí estaría prescrito por el paso del tiempo. Lo que el fiscal encuentra, veremos después cuánto lo puede sostener, el fiscal se lo propone al doctor Litvak, al juez, ver cuánto pueden sostener la idea de que el delito de encubrimiento agravado y de supresión de evidencia es un delito continuado que se sostuvo hasta el día del hallazgo del cuerpo y cuyo tiempo de prescripción empieza a correr a partir del momento del hallazgo. O sea que tenemos por muchos eso años por delante. El encubrimiento tiene muchos años por delante y estas van a ser las tres hipótesis que le vamos a trasladar al abogado, a Martín Díaz, que es quien representa legalmente a Cristian Graf. A ver, ¿quién nos explica cómo sostiene alguna de estas hipótesis? Avanzamos. Dice, las manifestaciones de Norberto Cristian Graf resultan no solamente absolutamente inverosímiles, sino que denotan un claro conocimiento previo de la existencia de los restos óseos en el lugar, así como una intención deliberada de desviar la atención y generar hipótesis falsas que relativizaran o confundieran su hallazgo. Las tres. Esto ya es una conclusión de la Fiscalía. Iglesia, establo, pileta. Todo mentira.
Son 3, como decía Marina, en un mismo párrafo, con intenciones de desviar, confundir, desviar. generar hipótesis falsas. Avanzamos. Avanzamos. Esta es la declaración de Graf y las conclusiones. El homicidio fue un hecho imprevisto y sorpresivo. Ahí está. Acá me acuerdo de Raúl Torre, Sí. ¿no? Que sin tener esta información ya lo anunció. El homicidio fue un hecho imprevisto y sorpresivo, que pudo haber tomado por sorpresa al autor, o bien haber ocurrido en circunstancias en las que éste no disponía del tiempo suficiente para un ocultamiento más elaborado. La ubicación del enterramiento en un sector del fondo del predio refuerza la hipótesis de que el hecho sucedió allí mismo y que el ocultamiento del cuerpo de la víctima se materializó inmediatamente tras haberse consumado. ¿Cuál es la conclusión de Fiscalía de todo lo recibido? Que la escena primaria y secundaria es la casa de Graf. Sí. No saben exactamente dónde lo mataron, pero entienden que lo mataron ahí Sí. y ocultaron el cuerpo, escena secundaria, ahí, en la zona donde apareció. Palabras de Raúl Torre, ¿sí? Impronta o marca del pasaje de un arma blanca por el espacio intercostal, más la sepultura criminal, que es lo que explicamos recién, más la aparición de un arma. Las armas pueden dividirse entre armas propias y armas impropias. El asesino o los asesinos o la asesina o las asesinas, porque recordemos que allí en esa casa había 2 varones y 2 mujeres, todos se presume se valen de un arma que toman de la propia escena primaria, una cocina, un cuarto donde hay herramientas. Algo precipita que el asesino, los asesinos o la asesina vayan en busca de un cuchillo, de un destornillador, vayan en busca de un arma punzante, que es justamente lo que aparece en el cuerpo. La herida intercostal, exactamente, ¿no? Impronta del pasaje de arma blanca por el espacio intercostal, la única marca que el cuerpo tiene de la muerte violenta. Hoy me explicaban los peritos, el esqueleto está completo, hay solamente faltantes en algunas costillas que son comunes, hay faltantes en lo que se conoce como los huesos justamente de la cara, pero el cráneo, que permitiría saber si recibió un golpe, está completo. Y de hecho es lo primero que encuentran, por lo menos lo primero que refiere el obrero que declara, Correcto. ¿no? El cráneo. Y ahí está la cráneo. sepultura. Acá la sepultura. Criminal. Seguimos finalizando. El documento dice, si bien no fue posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Diego Fernández, sí pudo acreditarse que efectivamente la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita Graf. Tras lo cual, inmediatamente luego del hallazgo de los restos, practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad. Bueno, la pileta es una de ellas, ¿eh? Encubrimiento. La pileta es una de ellas. Claro. Pasado el tiempo, un día donde tenían enterrado el cadáver de Diego, la familia decía hacer una pileta. Una pileta que la vemos, es como de fibra de carbono. De fibra ¿no? de carbono. Que se instalan hechas. Claro, se instalan hechas. Debe haber sido toda una movida, porque ahí paró un camión sobre Avenida Congreso, la tuvieron que pasar seguramente por arriba. Excavar, por supuesto. Excavar, luego nivelar el terreno. Hay una carpeta que se ve adelante. Y acá están los delitos. Encubrimiento agravado, atención, reprimido con una escala penal de 1 a 6 años cuando fuera un delito especialmente grave. Es decir, si vos encubrís un delito grave, estamos hablando de un homicidio calificado, claro. lo es, se duplica la escala penal prevista en el artículo 277, que es el artículo que describe el delito de encubrimiento, en este caso la figura agravada. El encubrimiento básico es 6 meses a 3 años. Claro, este es de 1 a 6 años. De 1 a 6 duplica. La supresión de evidencia. Acá tuve que ir al código de vuelta, hacía tiempo que no iba al código. ¿Quién puede acordarse esto de memoria? Hacía el tiempo que no iba al código. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 está años, ahí también. acción de ocultar, alterar o hacer desaparecer rastros, pruebas o instrumentos de un delito con el objetivo de entorpecer la investigación o evitar la acción de la justicia. Son 2 delitos que encajan de manual, vamos a decir. Sí, y es muy interesante cómo el fiscal en el dictamen lo encuentra. Felicitaciones para el doctor López Ferrando. Los claves de lo que fue un giro en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, ocurrida hace 41 años, Gustavo. Sí, Edu, porque el fiscal tomó una decisión que yo considero inteligente. Lo voy a discutir con el doctor Poletti. Yo creo que no pasa, pero es una decisión bastante inteligente para el fiscal para decir,
bueno, yo voy a trabajar y voy a tratar de sacar algo, agua de las piedras de un caso que obviamente está prescripto por el paso del tiempo. Estamos hablando del crimen de Diego Fernández Lima, y hay que decirlo así, el crimen, porque esto ya está verificado por el Instituto de Antropología Forense, que fue asesinado en la casa de la familia Graf y enterrado en el jardín 41 años atrás. El caso ya lo explicamos en varias oportunidades, pero ¿qué es lo que sucedió ahora? Que el fiscal Perrando imputó, no por el homicidio, a Cristian Graf, que es la persona que es el compañero de colegio de Diego Fernández Lima, que vivía en aquella casa y que todavía mora en el primer piso de ese solar. ¿De qué lo acusa? De encubrimiento agravado y supresión de pruebas, y pidió su declaración indagatoria. ¿Por qué toma esta medida y no la del homicidio? El homicidio está absolutamente prescripto. Él dice encubrimiento agravado y supresión de pruebas contra Cristian Graf. ¿A partir de cuándo? Porque vos también decís, bueno, el encubrimiento es a partir del crimen y de cuando lo enterró hace 41 años. No, fíjate la siguiente placa. El fiscal dice, de ninguna manera. Para mí, el delito de Cristian Graf comienza el 20 de mayo de 2025. O sea, con el hallazgo. Cuando se descubre el cadáver de Diego Fernández Lima. ¿Por qué dice esto el fiscal? Porque dice, yo le tomé declaración, como te mostrábamos ayer, las declaraciones de los albañiles, sobre todo del que encuentra el cuerpo, y Cristian Graf, ¿qué hace cuando el albañil encuentra el cuerpo? Habla con ellos y le dice las dos teorías que nosotros te mostramos que habían declarado en tribunales, absolutamente insólitas. Uno que era probablemente hueso de una monja enterrada, porque ahí supuestamente hubo un claustro tiempo atrás, una hipótesis absolutamente inverosímil. Otra más inverosímil aún, cuando los albañiles miraban diciendo, ¿y dónde está la cruz del convento? Acá no hubo un convento. Le dijeron, no, porque cuando hicimos el jardín trajimos mucha tierra y quizás los huesos vinieron de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el fiscal? Bueno, él intentó encubrir el delito con esas palabras. O sea, dos cuestiones disparatadas casi. Ahora, Cristian, Perdón. ¿es lógico el enfoque que hace el fiscal Perrando? No le queda otra, pobre López Perrando, no le queda otra. Pero bueno, cualquier abogado que se haya recibido recién en la facultad sabe que el artículo del encubrimiento tiene un último inciso que dice, no se puede encubrir un pariente. Y acá, ¿a quién estás encubriendo? O a tu papá que lo mató, o a tu hermano, o a vos mismo. No se puede encubrir a un pariente. Entonces, hay una excusa absolutoria que dice que no hay responsabilidad en los encubrimientos entre parientes de esa naturaleza. Entonces sabe que tampoco tiene mucha vida útil su causa penal. Pero bueno, me parece un primer paso como para que la sociedad vea que hay alguien que está haciendo algo y que va a tratar de investigarse, ¿no? Bien, hay más del fiscal, ¿no? Hay más del fiscal, tenemos otra placa más. Él lo que dice es que solo está prescripto el homicidio. Tiene hasta 6 años de prisión, lo que le está pidiendo al juez, y el que tiene que definir ahora es el juez Alejandro Litvak. Claro que esto, como decía el doctor Poletti, obliga a Cristian Graf a echarle la culpa al padre. En todo caso, es decir, mi papá lo mató por relación filial, usted no me puede acusar de encubrimiento a mí. ¿Se animará a echarle la culpa al padre? Vaya uno a saber. Bien. Con respecto a esto, digo, ¿qué imaginás para lo que sigue en esta causa? Que es tan extraña, ¿no? Por el tiempo que ha pasado, por los actores, por algunas cosas que declaran algunos supuestos testigos en los medios. ¿Qué ves, Cristian? Yo creo que la víctima tiene derechos. Esos derechos, más allá de la ley que protege a las víctimas, una ley específica y el Código Procesal Penal de la Nación, la víctima necesita saber. Entonces la respuesta jurisdiccional tiene que ser investigar. Después vemos si la responsabilidad puede caberle o puede caer sobre alguna de las personas involucradas. Pero la investigación tiene que estar. Y si no está a través de